Ok, amigos, empezamos. Le damos la bienvenida a Bueno, nuestro amigo Kurt Neuin, secretario nacional de doctrina del partido, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, el famoso Profe Turet. Profesor, vamos pues, tenemos hasta tenemos una hora a trabajar. Después, terminado su clase, profesor, empezamos con el tema de pasamos a la sesión de preguntas para finalizar. Adelante, profesor. gracias, Giancarlo. Hasta las 8 o 9. La puta madre. Bueno, mi sesión trata sobre la propuesta del Partido Libertario del Perú peruano para eliminar la pobreza. Siete, por favor. Yo soy el profe Turet, normalmente pongo acá mi teléfono, etcétera, me olvidó ponerlo. Pero si me buscan, si me googlean en internet, ponen www.elprofeturet.com, me encuentran mi página. Ahí está también mi WhatsApp, me pueden contactar por ahí. Por si acaso el que no quiera contactarme y hacer el trabajo de buscarme, le dicto mi teléfono 987-211-025. Repito, 987-211-025. Siéntate, por Giancarlo. Bueno, hay una manera tradicional de abordar este tema, una manera del tecnócrata, que es la que me hayan pedido en realidad la que haga. La manera tradicional del tecnócrata es, en primer lugar, mostrar los avances de la reducción de la pobreza, o sea, cómo la pobreza ha ido reduciendo en el Perú, sobre todo con el modelo neoliberal, cómo está estancada, o cómo se redujo la pobreza en los años 30, 40, 50, se estancó, agudizó en los años 70, y con el modelo neoliberal de Fujimori comenzó a bajar abruptamente, y en los últimos 20 años bajó de 40, 50% a 20%. Subió un poquito con la pandemia y luego está bajando de nuevo. Y justamente lo que uno dice es, bueno, ¿qué es lo que impulsó esa reducción de la pobreza? Y normalmente los economistas sabemos y somos muy conscientes que la fuerza que desarrolla el país es la acumulación de capital. ¿Qué es la acumulación de capital? Es ahorros, ya sea externos o internos, que se canalizan las inversiones, y las inversiones hacen que haya más demanda de mano de obra. La menor demanda de obra hace que suba los salarios, eso desarrolla el país, lo vuelve más productivo también, porque hay más maquinaria de equipo, más inversiones, y así todos nos volvemos más productivos y aumentamos nuestro nivel de vida. Es como un ciclo beneficioso, un ciclo virtuoso. Es decir, a más división de trabajo, a más capital, más intercambio, más división de trabajo, y así se van multiplicando las ondas y se van satisfaciendo cada vez más las necesidades y los deseos de los peruanos. Luego hay que preguntarse qué es lo que ha interrumpido estas fuerzas, qué es lo que impide el seguimiento normal de estas fuerzas actualmente. Y hay una receta tradicional que presentan los neoliberales. En primer lugar, invoca la panacea de una flexibilización laboral. En segundo lugar, la simplificación tanto de la burocracia que manda sobre las empresas como la simplificación de la burocracia de los impuestos. Muchos plantean zonas francas y, claro, para los más vulnerables, un plan de asistencia para ayudarlos. Y algunos se atreven a decir que hay que reformar el Estado, que hay que reducirlo, pero nunca se atreven a decir dónde van a aplicar las tijeras. El fondo de este método es la acumulación de capital. O sea, cómo es que el capital ahorrado, ya sea externo o interno, en nuestro caso, muchas veces externo para aliviar la penuria del crecimiento, pues la penuria del crecimiento implica reducir el consumo para poder ahorrar más. Solo si uno deja de consumir, puede ahorrar los ingresos. Y solo si uno ahorra, puede convertir el ahorro en inversión. Y el ahorro siempre es algo penoso porque implica consumir menos. Entonces, para ayudarnos, y no solo ahorrar nosotros, nos valemos del ahorro externo, inversiones extranjeras directas, para ayudarnos a desarrollar en inversiones el país. O sea, gracias a la inversión extranjera directa podemos valernos del ahorro externo y no solo de nuestro propio ahorro, que es reducido. Pero el problema es que, esto desarrolla un sistema virtuoso que hace que se incremente y vaya creciendo cada vez más la economía. Pero, siguiente diapositiva, por favor, lo que hemos notado, y esto es la tragedia de los neoliberales, que a pesar de que hay un bienestar macroeconómico, equilibrio macroeconómico, hay un malestar microeconómico generalizado. Entonces, los economistas que somos economistas de verdad, y no solo somos tecnócratas, nos preguntamos cuál es la razón
de que la macroeconomía esté bien, pero en lo microeconómico hay un malestar generalizado. 7 positivo, por favor. Y por eso les quiero presentar mis pensamientos que pretendo que sean la guía doctrinal para el desarrollo del país, de la pobreza al bienestar, a partir de la idea de que debemos pasar del mercantilismo burocrático al capitalismo popular. Es decir, yo propongo que si se sale del mercantilismo burocrático y se pasa al capitalismo popular, solucionamos el malestar microeconómico y justamente desarrollamos y reducimos la pobreza. 7 positivo, por favor. Reconocemos y reconozco los méritos del modelo económico peruano que se basa en la estabilidad macroeconómica y las inversiones, el que implementó Fujimori. No hay nada que hacer que el modelo que comenzó en el primer gobierno nos llevó a la senda del récord crecimiento. Y por los estudios de la dicha web también sabemos que este crecimiento benefició al mundo rural. Pero, ¿cuál ha sido la tragedia? Que ha quedado estancado en beneficiar solo el 30% formal de la población económica activa. Es decir, del 100% de la población económica activa, los que se benefician de este crecimiento es del 30% de la población económica activa, que es la población formal. 7 positivo, por favor. Por eso es que hemos descubierto los economistas, los austriacos, los economistas de la escuela austriaca, que el modelo económico peruano traba desde el Estado, se frena desde el Estado, el emprendimiento libre. Fujimori introdujo el modelo económico de equilibrio macroeconómico, pero con corrupción. Lamentablemente, su gobierno estuvo muy bien manejado desde el punto de vista fiscal, pero una fuerte corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas. 7 positivo, por favor. Se buscaba, ojo, eso continuó con el gobierno de Toledo, continuó con el gobierno de Alan García y así sucesivamente. Se buscaba siempre el equilibrio fiscal y el equilibrio monetario y minimizar el riesgo país. Es decir, los ministros de Economía que llegaban al poder, que estaban como ministros de Economía, tenían esos 3 objetivos: mantener el equilibrio fiscal, nada de déficit fiscal; mantener el equilibrio monetario, nada de inflación; y minimizar el riesgo país. Si cumplían con eso, y ese era el único incentivo que tenían los ministros de Economía y Finanzas, se iban a trabajar después que se retiraran a una gran empresa consultora en Miami. 7 positivo, por favor. Sin embargo, vemos que a pesar de ese equilibrio macroeconómico, el Estado retrocede en dar seguridad a sus ciudadanos. No hay seguridad interna. Prioriza el Estado el equilibrio macroeconómico antes que el derecho a la propiedad. Hay que recordar que hay una serie de expropiados de las tierras agrícolas de Velasco, de la revolución agraria, que han sido expropiados sus tierras y que están esperando la indemnización de justo derecho de sus tierras. Y estos gobiernos neoliberales han priorizado el equilibrio macroeconómico antes de cumplir con el derecho de propiedad y cumplir con la orden judicial de indemnizar a los expropiados. Y la banca, esa es otra característica, la banca peruana, que su oligopolio debe ser un poder oligopolio por medio de la represión financiera. Represión financiera que lo logra a través del control de la superintendencia de banca y seguros. 7 positivo, por favor. Entonces, el camino del modelo mercantilista burocrático al desarrollo del mecanismo popular ideal pasa por reformar el Estado peruano. Acá no hay vuelta que darle, y lo que decíamos como tecnócratas habituales es correcto, pero la clave central, para no ser unos liberales más, no ser unos PPKs más, no ser un Ollanta más, no ser un Toledo más, que sí eran neoliberales, liberales en cierto sentido, para no ser unos más, tenemos, y realmente trascender en la historia de Perú, tenemos que reformar el Estado peruano. 7 positivo, por favor. Tenemos que mejorar la capacidad de gestión del Estado, brindar servicios públicos de calidad. Tenemos que hacer que prevalezca el Estado de Derecho, tenemos que reducir la represión financiera y tenemos que hacer que terminen los oligopolios. 7 positivo. Yo he hecho una lista de lo que es necesario estructurar de manera radical y he encontrado estos puntos fundamentales que deben incluirse en una especie de plan doctrinal de desarrollo. Yo me he propuesto desarrollar cada semana uno de estos temas para irlos publicando y ponerlos a disposición del CEN. Desde los pensamientos del aspecto del Estado de Derecho hasta el sistema de asistencia social,
pasando por la moneda de banca y la producción de empresas, el mercado de trabajo, ¿no? La famosa flexibilidad del trabajo, etcétera. Siguiente positivo. Este sería el plan de trabajo. Pero la idea guía de este plan de desarrollo, de esta doctrina para desarrollar al país y sacar la pobreza, es los estudios de Douglas North, que notó que el mayor desarrollo económico del universo, en la Tierra, se dio en los últimos 200 años. Es decir, en los 10.000 años de existencia de la Tierra, recién en los últimos 2.000 años, en los últimos 200 años, perdón, en los últimos 200 años había un desarrollo económico. Los 8.800 años, no, los 10.800 años anteriores, había un estancamiento en la pobreza de la gente, y recién desde 1870, 1820, había un desarrollo vertiginoso de la economía. Eso es así que un ciudadano griego del siglo V a.C. vivía igual que un ciudadano de Londres en el siglo XIX. Es decir, entre los 25 siglos del siglo V al siglo XIX no hay diferencia. Un ciudadano griego vive igual que un ciudadano en Londres. Sin embargo, el ciudadano de Londres, de Londres del siglo XIX, comparado con un ciudadano del siglo XXI, es como si viajara a Marte. Entonces, si viajamos en el tiempo, el ciudadano griego se entendería perfectamente con el ciudadano de Londres del siglo XIX, pues si llega al siglo XXI, creería que está en Marte, por el desarrollo económico. Siguiente positivo. En el año 2021, los españoles, tuve la ocasión de viajar con un amigo a España en el año 2021, donde promovimos el Perú desde el punto de vista pro Perú, y los españoles en los cuales expusimos estaban sorprendidísimos de las sólidas cifras macroeconómicas del Perú, a pesar que es el 2021, a pesar de ser pandemia, y realmente nos medían con envidia. Se notaba que nos envidiaban de que nuestras cifras macroeconómicas fueran tan sólidas. Sin embargo, estando contento de esa reunión, salgo a la calle y veo el transporte público en las calles de España, y después regresé a Alemania, veo las calles de Alemania, el transporte público de Alemania, y pensé en nuestras pistas y en el hueco, nuestro servicio de transporte, nuestro servicio público, en nuestras viviendas, nuestros colegios, nuestras universidades y nuestros hospitales, todos a medio terminar, siete positivo. Y me dije, ¿por qué tenemos tanto orgullo teórico macroeconómico? Presentamos en las cifras muy bellas, y eso es lo que hacen todos los ministros de Economía y Finanzas, y es lo que hizo también la Dina Baluarte hoy día, presentar cifras muy bellas, cifras muy esperanzadoras, pero ¿qué pasa? No son acaso esas cifras lo que se concentra entre el 30% de la producción económica de actividad normal, o sea, ¿afecta a todos o solo un 30%? No es en realidad lo que vemos en estas cifras macroeconómicas algo que reduce al país de San Isidro hasta La Molina, en Lima, y no todo el Perú. Siete positivos, por favor. Hay que preguntarse si es maravilloso un modelo neoliberal que no incluye el 70% de la producción económica efectiva de informales. Un modelo que no puede dotarnos de una carretera central decente, un modelo que no nos dota de desarrollos decentes, pero que sí puede construir una refinería de 7.000 millones de dólares como Petroperú, con millones de peruanos sin agua y sin desagüe, con calles y pistas de tierra y viviendas a medio construir. Siete positivo, por favor. Me pregunto de qué sirve el modelo exitoso que está camino a la BCD, admitido al club de los desarrollados, si seguimos viviendo con servicios públicos del tercer mundo. En realidad, la distancia que separa a las élites corporativas tecnocráticas, las que hacen los planes de gobierno, de la realidad es enorme. Siguiente positivo, por favor. Es decir, los ingenieros sociales, los tecnócratas, están tan absortos en su teoría que no se dan cuenta que ese bienestar económico, ese bienestar macroeconómico, no botea a la microeconomía. Es por eso que invoco a Ludwig von Mises, a Friedrich von Hayek, para que los ingenieros sociales, los tecnócratas reconozcan que cuando uno quiere establecer reglas a través de la ley, cuando uno quiere regular la economía a través de leyes de manera mandatoria, por orden,
no puede regular los mercados y comete el error socialista y le falta la arrogancia de creer poder dominar todas las variables, poder desarrollar todo el país a punta de bota o a punta de mandato o a punta de ingeniería matemática. Esto no es posible, siete positivo. El modelo que tenemos actualmente es un modelo construido sobre la base de una política que han formado un circuito económico formal para el 30% de la producción económica activa y ha fracasado. Siete positivo. Es decir, el modelo se basa en un 30% de la población activa y ha fracasado. El sector informal tiene ingresos crecientes y el sector formal se las arregla para vencer resistencias, tanto burocráticas y sociales, para su desarrollo. Sin embargo, no se llega a conformar un capitalismo liberal popular como en los países occidentales, porque la mayor parte del pueblo estaba incluido en el sistema en los países occidentales. En cambio, en nuestro país hay una especie de apartheid criollo, por el cual los que tienen contacto político, los que están organizados políticamente, los que están enchufados políticamente, les va bien, aunque sea un pobre, si tiene el enchufe político, puede ir al hospital del Estado y ser atendido bien. Y si no estás organizado políticamente, te va mal, estás en el piso de abajo. 7 positivo. Nuestro objetivo, y el objetivo que propongo al partido, es desarrollar un capitalismo liberal popular para todas las sangres. 7 positivo. Los defensores neoliberales se quejan del ruido político que hace hablar de las necesidades del pueblo y reclaman los defensores neoliberales una reforma laboral ante la informalidad. Pero a la vez, curiosamente, a vez que reclaman una reforma laboral, una flexibilización laboral, quieren mantener sobre el costo laboral de las AFPs. Hay una contradicción ahí que no son conscientes. Siempre de positivo, por favor. Los neoliberales, los tecnócratas, no respetan los derechos fundamentales de la vida y la propiedad. Se permite el sicariato, los asaltos, el robo, el hurto, y no se defiende la policía. Tampoco se respeta el derecho de trabajo, en el sentido correcto de este derecho, en el sentido de que te permitan trabajar en lo que tú quieres trabajar, que no te impidan trabajar. No que te den trabajo, sino que no te impidan trabajar. Quieren realizar el mercado laboral estando el trabajador sometido al capital. Es decir, quieren realizar el mercado laboral estando el trabajador en desventaja, siente positivo. Yo creo que nosotros haremos la reforma laboral después de eliminar las trabas que pone el Estado al emprendimiento. ¿Por qué? Cuando se liberen las trabas al emprendimiento de los empresarios, entonces recién se podrá hacer la reforma laboral después, pues entonces el trabajador tendrá opción de volverse independiente en caso que el empresario no le ofrezca un salario bueno. En otras palabras, no lo obligamos a aceptar un salario mísero, sino siempre podrá escoger entre un salario que está en competencia con otros trabajadores, con otros empleadores, y su independencia laboral como autónomo. El trabajador tendrá la posibilidad de independizarse como emprendedor. Si es que hacemos primero la reforma, la liberación de las empresas y después la flexibilización del mercado laboral. Siete positivo. Por eso digo que el modelo neoliberal peruano pone trabas al emprendimiento, a la inversión privada y al ordenamiento territorial. Siete positivo. La conquista del capitalismo popular liberal debe consistir en reconocer que no todo puede ser solucionado por el mercado. En otras palabras, queremos conquistar el capitalismo popular liberal, pero debemos reconocer también como buenos liberales clásicos y no anarcocapitalistas que no todo puede ser solucionado por el mercado. Lo que no soluciona el mercado es la seguridad interna y externa, la educación básica de los peruanos para los peruanos vulnerables, la seguridad básica para los sectores vulnerables, la jubilación de los ancianos expuestos a la pobreza y la planificación urbana, es decir, la rehabilitación y obras públicas deben ser aseguradas por el Estado. Para esto proponemos para la educación vouchers y para la salud también. Siete positivo, por favor. Hay aspectos no liberales en el modelo neoliberal peruano. Por ejemplo, la estabilidad fiscal está por encima de los derechos de propiedad, cuando un liberal en realidad defendería la propiedad privada antes que la estabilidad fiscal. Y lo interesante es que la estabilidad fiscal se defiende por encima del derecho de propiedad de esos miles de expropiados agricultores, a pesar de que esa fiscalidad fiscal está financiando corrupción
y burocracia excesiva. Es más, se crean nuevos impuestos y por el exceso de gasto fiscal, la próxima clasificación de riesgo del país, es más, se crean nuevos impuestos para cubrir los excesos de gasto fiscal que se están creando por contratar más gente y de esta manera se trata de aprobar la próxima clasificación de riesgo del país. Entonces, en realidad, el Ministerio de Economía y Finanzas solo tiene 3 puntos en vista: el equilibrio fiscal, el equilibrio monetario y el riesgo país. No tiene una visión de desarrollo del país, una visión que le da y que le estoy dando yo a ustedes a través de ubicarlos cómo pasar del mercantilismo popular, del capitalismo mercantilista al capitalismo popular. El gobierno oscila entre monetarismo y keynesianismo. Nunca ha habido un gobierno con un Ministerio de Economía y Finanzas liberal. Siguiente diapositivo, por favor. El defensor del modelo neoliberal es indiferente a lo que sucede con el gasto público. No le importa que el Estado no honre sus deudas. No le importa que haya empresarios expropiados por el gobierno socialista de Velasco. No le importa que la deuda social que haya una deuda social que se debe resarcir por el descuento provisional de planillas de los ex empleados públicos. Siguiente diapositivo, por favor. Y si hay corrupción en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, no les interesa a los neoliberales porque ellos están en el sector del MEF, del Ministerio de Finanzas, y según ellos no les incumbe lo que pasa en otros sectores. Por eso la burocracia crece y pone trabas a la inversión privada y los municipios legislan regulaciones absurdas que sofocan a los pequeños comerciantes. Siguiente diapositiva, por favor. Los neoliberales y la clase dominante corporativa eligen la estabilidad macroeconómica antes que el Estado de Derecho. Por eso es que golpearon a Merino. Merino era el legítimo heredero del trono, entre comillas, era el legítimo presidente, y le dieron un golpe. ¿Por qué? Porque tenían miedo que se pudiera en peligro la estabilidad macroeconómica. Siguiente diapositiva, por favor. El modelo neoliberal peruano es menos irracional, eso hay que reconocerlo, que el populismo kirchnerista y que el chavismo de Venezuela. Es decir, si me dan a escoger entre el modelo neoliberal, hasta ahora vigente, y Kirchner o el Chávez, prefiero 1000 veces el modelo neoliberal porque, a pesar de sus defectos. Pero a pesar de eso, digo que sigue siendo un freno al desarrollo del capitalismo popular liberal. Entre Kirchner y Chávez y el modelo liberal, prefiero el modelo neoliberal. Pero entre el modelo neoliberal y una apertura a un desarrollo del capitalismo popular liberal, me atrevo a postular ir por el camino del capitalismo popular liberal. Siguiente positivo. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal peruano hace juego al mercantilismo financiero. Las AFPs es una mala copia del sistema de ahorro profesional forzoso chileno, y en Perú, para cómo se mantuvo el sistema público de reparto administrado por la ONP. Es decir, se debe abrir el mercado de las AFPs, no eliminarlo, sino reformarlo. Se debe abrir el mercado de las AFPs, que hay más competencia de AFPs, más competencia en las tarifas y mayor competencia en lo que financia. Y hay que eliminar la ONP porque el sistema de reparto está quebrado. Siguiente positivo. En cierta manera, el Estado obliga a los trabajadores a destinar una buena parte de su sueldo al ahorro previsional, ya sea en AFP o ONP. Ese ahorro privado en las AFPs es muy importante, pero encuentra dificultades en Perú. Encuentra dificultades porque no puede ser invertido de manera adecuada, porque no ha sido reglamentado de manera adecuada la emisión de bonos de manera privada. Es decir, para emitir bonos se requiere un mecanismo de publicidad que es muy caro y se ha olvidado lo que se llama en Estados Unidos el safe harbor, una emisión privada que pueden hacer las empresas sin mayores castigos. La consecuencia es que los fondos de la AFP se destinan a otros fondos de inversión que hacen lo mismo que ellos, pero con comisiones extraordinarias, y se destina a financiar los bonos soberanos de la deuda pública. Por lo tanto, pocas corporaciones peruanas colocan bonos o venden acciones a AFPs, y en realidad todo ese ahorro que estamos generando en estas AFPs no va a financiar a nuestras empresas. Muy pocas se benefician. Siguiente positivo.
Además, el 20% de la población económica activa pertenece al sistema de ahorro forzoso. Nada más. Al sistema de la OMP o de la AFP. El 80% de la PEA no pertenece a ningún sistema de ahorro forzoso. El circuito moderno y exclusivo del ahorro forzoso existe gracias a una ley. Cuando el Congreso permitió los retiros parciales de esas AFPs, ahora últimamente, los mercantilistas echaban el grito en el cielo y argumentaban que el peruano debe ser protegido de su propia indolencia ante el futuro. Hasta el punto de llegaron a afirmar. Siguiente positivo. Como si el peruano no supiera qué puede hacer con su dinero. La verdad, el modelo neoliberal ha fracasado. Se cabeció a los ex trabajadores públicos, no se les devolvió sus contribuciones. Se les descontó más del 10% de aportes a la OMP y no se les reembolsa. Y el mecanismo burocrático cuida los intereses de las AFPs y de las corporaciones deudoras por encima de los intereses de los trabajadores. Se ve muy claro que el mecanismo burocrático se ha aliado con el Estado y con los agentes socialistas para cuidar los intereses de la AFP y cuidar el corporativismo, el mercantilismo, y no le interesa el bienestar de la generalidad de la gente. Siguiente positivo, por favor. Es cierto que la estabilidad fiscal es clave y es cierto que el riesgo país debe mantenerse bajo. Y es cierto que el circuito financiero debe fluir, pero en este país actualmente fluye de manera excluyente. Es decir, el circuito financiero garantiza un riesgo país bajo y una estabilidad fiscal, pero solo para unos pocos. Se financia las empresas. El Estado puede pagar más burocracia que lo que necesita gracias a esta coalición, esta concubinato con los mercantilistas. Siguiente diapositivo. Por eso propongo que haya un capitalismo popular microeconómico, con las tres cualidades que los empresarios desarrollan bien: la visión, la misión y la gestión de un país con desarrollo. El tecnócrata no tiene visión de desarrollo. Nosotros sí la tenemos. Siguiente diapositivo. La visión del tecnócrata liberal no es promover el desarrollo, sino desarrollar el equilibrio fiscal, no bajar al mundo real del peruano del día al día y mantener la macroeconomía estable. Siguiente positivo, por favor. Mantener las cuentas fiscales en orden es prioridad número 1 para los neoliberales. De tal manera que hay sectoristas del Ministerio de Economía y Finanzas, debajo del Ministro de Economía, que se encargan de todos los presupuestos de todos los proyectos públicos. Entonces, cada departamento, cada proyecto público, cada entidad del Estado define el Ministerio de Economía y Finanzas y es atendido por un sectorista que autoriza o no autoriza los proyectos. Es ahí donde se da una lucha mercantilista por el dominio de los recursos del país. Siguiente positivo. El mecanismo financiero es casi lo mismo. Intereses de las AFP y de las corporaciones deudoras están por encima de los intereses de los trabajadores. Se protege desde la burocracia dorada, tanto privada y estatal, a las AFP por dar créditos a ciertas empresas que son allegadas. Siguiente positivo. Se ha perdido el objetivo y la meta, que es el bienestar ciudadano, del común y corriente. La burocracia confunde medios con los fines. El sistema induce a que los funcionarios no arriesguen e insistan en hacer las cosas al pie de la letra, trabando las inversiones públicas y privadas. Siguiente positivo. Es así que ocurre con abundancia, esto ocurre igual con abundancia de ordenanzas en la gestión municipal. Hay licencias ministeriales, hay ordenanzas municipales, hay una telaraña de trámites que crece y que expande, y la microcorrupción, la coima y la propina se expanden a la par. Esto predomina en todos los ambientes del poder ejecutivo, como también en el nivel del poder local. Siguiente diapositivo. El modelo neoliberal viola el Estado de Derecho y la defensa de estabilidad. En punto anterior, ¿podemos ver una cosa? En la lámina anterior, Giancarlo. Acá hay que decir que el partido está proponiendo eliminar los poderes locales y
implantar solo poderes provinciales, eliminar los poderes regionales, eliminar los poderes municipales, distritales, y solo dejar los poderes provinciales para reducir la burocracia y para reducir la corrupción y la coima. Sí, de positivo, oye, Carlos. En definitiva, el modelo neoliberal que hemos heredado de Toledo y de Ollanta y de Alan García viola el Estado de Derecho en defensa de estabilidad fiscal. Los ministros de Economía y Finanzas y los neoliberales siempre prefirieron excusar a los presidentes corruptos, prefirieron dar excusas y defender a los corruptos, abacar a ellos. Es decir, los neoliberales prefirieron dar excusas, no vacar a los presidentes corruptos antes que agregar el equilibrio macro y sus rentas mercantilistas. Preferían defender sus rentas mercantilistas y su equilibrio macroeconómico antes de reconocer que el presidente ya se ha vacado. Esa inestabilidad la rebautiza con el nombre de defensa de democracia. Y cada vez que se quiere vacar a un presidente por corrupto, ellos entran a decir que se va a destruir el modelo por instabilidad, lo cual no ha ocurrido en realidad. Siete positivo. En ese contexto hay que entender las luchas políticas entipadas entre la presidencia y el Congreso y la ruptura del equilibrio de poderes. Siete positivo, por favor. Y debo decir que debemos tomar al toro por las astas. Y esto es muy importante. A los 20 minutos ha iniciado la exposición. Sí, tenemos una economía monopolística y oligárquica, donde solo unos cuantos se benefician económicamente, amparados en sus leyes. Como comentaba en un video mío, al que me se refirieron hace un tiempo en mi YouTube. Siete positivo. Por eso debemos reconfigurar el marco institucional, el marco jurídico y el marco ético para evitar el descubrimiento del sendero. El Perú y los políticos siguen organizándose bajo un capitalismo burocrático que se llama en la academia técnica rent-seeking societies. Eso es una serie de personas, agentes, empresas, familias, sindicatos, que controlan el aparato estatal, controlan el gobierno central, al regional, al municipal, controlan la justicia y la policía, siendo positivo. Controlan el Estado con el objetivo y el objetivo de ese control burocrático es bloquear las fuerzas competitivas oponentes para asegurarse beneficios extraordinarios. Es decir, si yo bloqueo a mi competencia, si yo evito que mi competencia entre a trabajar, yo me aseguro un mercado y tengo beneficios, rentas extraordinarias. Siete positivo. Así, los agentes económicos están más preocupados en relaciones públicas y en aceitar autoridades en sus distintos niveles, siete positivo, que en preocuparse en producir para el mercado mejores productos, a mejor calidad, a menos precios y de manera más competitiva. Es así que los privilegios mercantilistas burocráticos que se aseguran los mercantilistas son de los siguientes. Uno, muchas veces se garantizan precios, ya sea se da subsidios, se les da protección del extranjero, se rescatan empresas quebradas, se otorgan salarios mínimos a los sindicatos, se crean barreras de entrada al mercado, se crean aranceles altos, barreras proteccionistas, se dan créditos artificialmente baratos con el pretexto de fomentar la inversión o el trabajo o las pymes, y se dan planes de estímulo y obras públicas que están dirigidas a beneficiar grupos de construcción. Positivo. Esto implica que los agentes no se preocupan por innovar productos y servicios, no se preocupan por mejorar talentos técnicos, no se preocupan por innovar métodos productivos, no se preocupan por aplicar nuevas tecnologías. No se preocupan nada de esto y no quieren mejorar el servicio al ciudadano consumidor. Déjame tomar un cafecito. Ya, siete positivo. A estos empresarios yo los llamo empresarios, pues son igual que los dinosaurios que deben extinguirse. Empiezan a competir en el mercado de factores políticos, empiezan a competir en el mercado de favores políticos, y de esa manera, cuando uno empieza a politizar todo, cuando uno empieza a depender
del Estado para poder ganar plata, aprendemos que el vivo vive el tonto y el tonto el trabajo. Por supuesto, el vivo es el que se conecta políticamente y el tonto es el que trabaja. Por eso, la importancia de los abogados, de los políticos y los contadores, que todo enredan y todo lo bueno imposible con sus reglamentos, y son los únicos que saben desenredar esa marasma de reglamentos. ¿Qué positivo? La consecuencia de esta organización económica, al competir por el control, hace que se desperdicien recursos escasos que dejan de generar producción y empleo. Pero peor de todo, el bloquear la competencia hace que se inhibe la expansión económica, que aumente el desempleo estructural, que se concentre la distribución de los ingresos y que aumente nuestra desigualdad relativa. Y de esta manera destruyen la capacidad de crear valor de todos los peruanos. ¿Qué positivo? La teoría de los juegos muestra, una parte de la economía, que hay estrategias de conducta dominantes de la búsqueda de particular, hay una estrategia de conducta dominantes en la búsqueda particular e individual de lucro, que depende de las reglas del juego, tanto éticas, políticas, jurídicas y sociales, que son perversas. Es decir, la teoría de juegos muestra que bajo cierto marco de reglas, la búsqueda del egoísmo, la búsqueda de interés propio lleva a una destrucción de la sociedad. Por más que uno diga, no, uno tiene derecho a buscar su propio interés, bajo ciertas reglas del juego, que son las socialistas y las mercantilistas, esa búsqueda de interés propio lleva al desastre social. Sin embargo, esa misma motivación de lucro, esa misma motivación de egoísta, esa misma motivación de interés personal, bajo otras reglas de juego, bajo las reglas de juego de un Estado de Derecho liberal, llevan al gran desarrollo y bienestar general. ¿Sí, positivo? Las reglas perversas de derecho de propiedad que privilegian a las castas oligárquicas, que están mal definidas y mal defendidas, estas reglas de derecho por la justicia, no son válidas para las clases populares. Es decir, se quiere defender derecho de propiedad para los ricos, pero no para los pobres. ¿Sí, positivo? Las libertades son parciales y segmentadas y no se aplican a las grandes mayorías. Es decir, libertad para los oligarcas, pero no para el pequeño comerciante. Eso resulta en mercados con poca competencia, en marcos de valores que premian la actividad perversa y desincentiva las conductas de las personas honestas. Siete positivo, por favor. A la vez, esto frustra el desarrollo de talentos y facultades productivas. Concentra la renta en actividades políticas ociosas y perversas, donde gana el de vara, el que tiene contacto, y no el que mejor sirve a los consumidores. Esto, señores, se convierte en un caldo de cultivo de estabilidad y justicia social que nosotros como Partido Libertario debemos combatir. Siete positivo. La gran sorpresa de la edad contemporánea, y esto es lo que propongo, es que el desarrollo de los países capitalistas del primer mundo ha demostrado que si se cambian y se redefinen las reglas de juego con un marco ético, político, jurídico, institucional, liberal, de Estado de Derecho liberal, que sea adecuado, entonces se ha el desarrollo deseado. Siete positivo. Es decir, las mismas fuerzas egoístas son canalizadas hacia el desarrollo de una organización social donde todos se benefician mutua y recíprocamente. ¿Por qué? Porque la única forma de lucrar bajo esta regla de juego liberales es poniéndose al servicio del ciudadano consumidor. No es contactando al político, sino poniéndose al servicio del ciudadano consumidor bajo competencia libre. ¿Qué es positivo? Para esto necesitamos definir los derechos de propiedad para todos. Necesitamos que las fuerzas policiales protejan la vida, la propiedad y la libertad de todos. ¿Sí? Positivo. Necesitamos que los jueces nos consideren a todos iguales ante la ley sin sesgo alguno. Una ley nueva que dé amplia y general libertad para comerciar, de tal modo que se pueda competir a todo nivel. No solo a nivel de los ricos, no solo a nivel de los que tienen contacto, sino a nivel común y corriente de la gente también. ¿Sí? Positivo. Necesitamos un marco de valores que incentiven e alineen los actos honestos con el reconocimiento social, de tal manera que se termine de alguna manera logrando una reforma constitucional dentro de este Parlamento que haga surgir el Estado de Derecho liberal, de tal manera que hasta el último peruano prospere siempre.
¿Siente positivo? Bueno, esta es la propuesta doctrinal maximalista a la que aspiro, a la que aspiramos. Otra cosa sería la hoja de ruta. La hoja de ruta vendría a aterrizar estas propuestas maximalistas en lo políticamente viable. O sea, esto lo que he propuesto es lo máximo que vamos a aspirar, el mejor performance que podemos hacer, y bueno, ¿qué de esto se puede hacer? Eso se tiene que definir como políticos. Siente positivo. Ronda de preguntas y estoy abierto a sus preguntas. Hemos terminado a las 8:30, lo he hecho en 40 minutos, así que estamos sobre la hora. No sé si he ido muy rápido o si la voz se me ha ido, porque estaba con la voz que se me quería ir. Sí, Puro, toma tu cafecito para que puedas responder las preguntas. Sí, gracias. Amigos, muchas gracias por haber estado presentes. Sabemos que el día de hoy es un día complicado, seguro muchos de ustedes han interrumpido la fiesta que venían llevando en su casa por fiestas patrias, pero era necesario cumplir con estas clases de inducción, porque nos acercamos al primer plenario del Partido Libertario Peruano, que es el 2 de septiembre. Ese día van a estar la mayoría de ponentes, sobre todo nuestro amigo Kurneirin. Va a ser un día muy especial para el partido. Esperamos que vengan los líderes de provincia y todos los líderes de la ciudad de Lima. Bueno, desde ahí, Giancarlo, no quisiera dejar de contestar por lo menos una o dos preguntas, sí, si sí, sí. tuviera. Vamos a pasar eso. Bueno, ya. Sí, vamos a pasar eso. Ahí veo que Dionisio me hizo un poco rápido, disculpa. Fue brillante, gracias por decir que es brillante. Espero que se haya captado la esencia del mensaje. Lo voy a repetir un par de veces más cuando pueda. Me dice Jesse que ha logrado aterrizar las ideas liberales ajustadas a lo que el pueblo peruano necesita. Gracias, Jesse. De eso se trató. John Charles dice interesante, espero que me pregunte algo. Benjamin me dice, lo entendí todo, me alegra. Tiene una pregunta en concreto, una crítica, una sugerencia. Sí, vamos a pasar a las preguntas. Por una pregunta. Bien. Bueno, lo que yo sé es, disculpe, son eso de lo que he visto de la distorsión del mercado, ¿no? Es cuando hay por ejemplo, oligopolio, una sola empresa que fabrica una sola cosa, ¿no? Pero parece un mecanismo, ¿no? O sea, siempre haber al menos como mínimo dos. Hay un ranking también, hace poco lo leí, en Lima, acá en Perú, estamos en 2.5. Lo usual, algunos países, por ejemplo, Japón hay ranking 4 o 5 empresas por cada producto. O sea, estamos en promedio, ¿no? 2.5 estamos. Y eso es anual, ¿no? Anual, Ya, Tommy, ahí por ejemplo, 5 financieras, 5 supermercados que venden, 5 ferreterías, así, ¿no? Y así andan, ¿no? Tommy, a nivel productivo, ¿no? Bueno, Sí, y así sigue, ¿no? hagamos preguntas, por favor, no comentarios. Ya. Preguntas al ponente. A tu primer comentario. Tu primer comentario es que estamos bajos en cantidad de empresas por industria. Mientras que en el Japón son 4 o 5, acá somos 2. Ahí hay algo muy importante que notar. Si fuéramos neoclásicos, si fuéramos economistas monetaristas o neoclásicos, diríamos, no, es un monopolio. O sea, 2 empresas y un oligopolio. Pero como somos austriacos, comprendemos mejor la naturaleza de la economía y sabemos que así haya una sola empresa, pero el mercado es libre, está abierto, o sea, hay una potencial empresa que puede entrar a competir, tú te portas bien. O sea, cuando un vendedor está solo se puede portar mal, es decir, elevar el precio por encima de lo usual, cuando hay leyes que impiden que otras personas entren a competir con él. O sea, cuando el monopolio está validado por el municipio, por el Estado, por los reglamentos, por la burocracia. Cuando no hay burocracia, no hay leyes, no hay municipios, no hay Estado que valide el monopolio, aunque haya un solo vendedor. Como está abierto el mercado y por la mejor apertura es al extranjero, que puedas competir con el extranjero, no te atreves a elevar el precio por encima de lo normal. Por eso, la mejor manera de mantener competitivos los precios es abrir totalmente las importaciones por un monto de $5,000 anuales para cada persona a través del correo. Que cada persona peruana, que cada peruano puede importar lo que quiera al extranjero por un monto de $5,000 al año, de tal manera que las empresas tengan una competencia de afuera, sin que necesitemos hacer grandes cambios
reglamentarios, ¿no? El hecho de lanzar competencia hasta afuera hace que la gente acá adentro se porta bien. Imagínate una farmacia que tiene que competir con un farmacéutico extranjero. Yo digo, acá en Perú es tan fácil conseguir drogas. Yo conozco muchas personas de mucho poder que consiguen drogas cuando les da la gana, que no es necesario en realidad controlar con recetas los medicamentos. Acá el peruano, si es responsable, va a ir al médico y va a dejarse dar una receta. Y si no es responsable, va a comprar drogas, ya sea con o sin receta. Entonces, eso de que las recetas tienen que estar reglamentadas, etcétera, es una tontería reglamentarista, es una forma de crear monopolios a las farmacias que están ya por en sí concentradas en una sola mano. Hay que ponerles competencia afuera y que el peruano pueda importar sus medicamentos, o cualquier farmacéutico o cualquier empresario pueda importar medicamentos extranjeros y vender a país. Ahí vas a hacer competencia de las farmacéuticas y ahí vas a reducir el costo de medicamentos para los peruanos. Y así con todos los productos. Muchas gracias, Curo. Benjamín está levantando la mano. Benjamín, por favor, tu pregunta. Por favor, amigos, hagamos preguntas, no comentarios. Preguntas al ponente. Escuché una parte sobre el voucher de salud. ¿Cómo es eso? Es que esa parte casi no la entendí muy bien. Ya, ahí estamos todavía haciendo un trabajo en carpintería. Trabajo en carpintería, ¿qué quiere decir? Cuando tienes la idea general, lo tienes que aterrizar. En el caso de salud, estamos pensando, en cierta manera, en una especie de transferencia a una cooperación con el sector privado para que sean operadoras privadas las que atiendan la salud pública bajo ciertos parámetros que ponemos. Y para que eso se privatice, habría que darle a los menos pudientes, a los más vulnerables, vouchers de salud, o sea, cheques de salud, con los cuales puedan comprar en el mercado abierto, que es competitivo, los seguros médicos que deseen. Habría que obligar a todas las personas a que contraten un seguro médico y a los más pobres que lo hagan con un cheque del Estado. Muchas gracias. Ricardo Rojas, tu pregunta, por favor, hagamos preguntas al ponente, no comentarios. Ricardo Rojas. Buenas noches. Buenas noches. Hay una diapositiva en la que el profesor mostraba que los tecnócratas están siempre haciendo reformas laborales o proponiendo reformas laborales. Correcto. Para también avanzar sobre la reducción de la informalidad. Pero el profesor comentó que esto es algo contradictorio, ¿no? Y también mencionó a AFP también. Quisiera, por favor, que refuerce ese punto porque no lo comprendí bien. Por supuesto, o sea, la reforma laboral hay que hacerla larga sí o sí, eso no tiene nada malo. Eso es bueno, hacer una reforma laboral es bueno. La pregunta es en qué orden debes hacerlo. Si tú haces primero la reforma laboral y después la reforma que le quita encima la burocracia y simplifica los impuestos a las empresas, entonces el costo de la liberalización lo asumen los menos pudientes, que son los trabajadores. Lo que yo propongo es que se haga al revés, que primero se simplifique la burocracia de los impuestos, primero se simplifique la burocracia de las empresas, para que después se pueda hacer para que el costo de la liberalización lo asuman las empresas, los propietarios de las empresas, y después se liberalice el mercado laboral para que los trabajadores, cuando sean puestos ante la alternativa de ser despedidos o no, tengan como mecanismo de negociación ante el patrón no el desempleo, sino la posibilidad de crear su propia empresa. Cuando el trabajador tenga la posibilidad de crear su propia empresa, se sentirá más seguro para negociar con el empleado, con el patrón, un sueldo digno. En cambio, si tú obligas al empleado a negociar su sueldo con un patrón, teniendo solo como perspectiva el desempleo y morirse de hambre, está en desventaja. Por eso es que hay que hacer primero la reforma de las empresas para que el empleado tenga la alternativa de independizarse y volverse un pequeño empresario. Muchas gracias. Omar Dizana, estabas levantando la mano. Tu pregunta, por favor, hagamos preguntas al ponente, no comentarios.
Buenas noches, compañero. Quería saber si el sueldo básico se puede eliminar y mi pregunta también es, en vez de sueldo básico, los empleados pueden ganar por horas, así como los países, así como Europa y Estados Unidos. De hecho, Es- el mejor sueldo mínimo, de hecho, el mejor sueldo mínimo es el que fija el mercado y no la ley. O sea, si el mercado de por sí te paga 1.500 soles, ya no tendría sentido un sueldo mínimo de 1.050 soles. Lo que tú tienes que hacer es que el mercado se dinamice de una manera tal que el sueldo del mercado esté por encima de lo mínimo necesario para vivir. Y eso solo lo logras, ¿cómo? Creando las condiciones, el marco jurídico, las condiciones de estabilidad monetaria y las condiciones de estabilidad jurídica y política para que la gente invierta, tanto peruanos como extranjeros invirtamos, y se crea por inversión una demanda mayor de mano de obra, y a la mayor demanda de obra y la mayor inversión en maquinaria de equipo va a ser, en tecnología, va a ser que te vuelvas más productivo. De mayor demanda de mano de obra va a ser que tengas salarios más altos. Y salarios más altos es en promedio un mayor nivel de vida para la gente. Solo de esa manera se desarrolla un país, invirtiendo lo acumulado, invirtiendo lo ahorrado y volver a invertir y reinvertir. Es la única manera de lograr desarrollar un país y desarrollar a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, sueldos dignos. Y para eso necesitas estabilidad jurídica, estabilidad política. No necesitas estar de marcha en marcha, de cambio de gobierno en cambio de gobierno y de colapso en colapso. Necesitas estabilidad jurídica y política. Muchas gracias. Omar Adrián Merino. Omar Adrián, amigo, tu micrófono, por favor, tu pregunta. Recuerda, pregunta breve, por favor, no comentarios. Buenas noches. Sí, quería hacer una pregunta sobre el tema polémico por excelencia sobre las patentes. Hay algunos sectores que dicen que las patentes son necesarias para el derecho de propiedad, otros que dicen que no, que en realidad las patentes son un monopolio legalizado prácticamente. ¿Cómo sería la postura en ese caso? Eso es algo que tiene que definir el CEN. No tenemos una postura unificada en ese punto. Cada uno tiene una disposición diferente y hay que ver qué es lo que piensa nuestro partido al respecto. Hay dos posiciones ahí entre los liberales. Igual de liberales las dos. Hay una posición liberal que dice ni una patente es buena, sobre todo aquellos que analizan las patentes de medicamentos, se dan cuenta que la mayoría de patentes de los medicamentos han sido creadas para evitar que le quiten el negocio a uno. Es decir, crean la patente para bloquear la competencia, no para desarrollar el producto. Ese es un argumento. Los otros dicen que es desarrollar la patente para que la gente invierta y recupere su valor. ¿Cuál es la decisión que toma el partido? Eso va a decidirse en el plenario, supongo. Así que vamos a ver qué opinan ustedes, qué es lo que opina mayoritariamente nuestro partido. Pues dentro de todos somos un partido democrático que escucha lo que ustedes dicen. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Disculpe, yo lo que sé, bueno, hablan del sueldo básico, el sueldo mínimo, ¿no? ¿Ya? Yo recuerdo que esta actual constitución, el sueldo mínimo era 100 soles, ¿no? Pero ahora al menos ya es 1.200, ¿no? ¿Cuánto se aumentó? 1.000%, 1.000, ¿no? Más o menos, ¿no? Y va a seguir incrementándose cada año, ¿no? De ahí a menos 100 soles o 200, de ahí cómo va la economía. Ah, eso comparado con antes, ¿no? Con la nueva constitución que pretende, hay unos artículos que piden el 50% de las acciones y los títulos ponte de la botica, de la farmacia, de los menús, de los restaurantes, adjudicarse no la constitución, ¿no? Y según eso va a invertir, ponte en agua, luz, pero ¿de qué vale pedir el 50%? ¿Qué país pide el 50% de tu acción, de tu casa, de Tommy, tu bodega, de tu restaurante? Para reducir por favor. agua y luz, si bien con los impuestos que recaen, que piden tu 50% de tu acción y tu título, bien podrían poner agua y luz. Ya con eso puesto los aeropuertos, los puertos, ¿no? Tommy, tu pregunta Sin con por exigir favor.
el 50% para reducir la pobreza, ¿no? Bueno, gracias. No, Tommy, y estoy totalmente de acuerdo en que pedir el 50% de las acciones es una expropiación, ir en contra del derecho de propiedad. O sea, si el Estado te expropia el 50% de tu capital, no es liberal, no es otro liberal, no es en nuestro sentido. Nuestro sentido es tener un impuesto mínimo, un impuesto reducido, y dejar que el particular reinvierta y haga su vida según como quiere, y desarrolle el país según su propio potencial y según su propio autodesignio. No vamos a imponer designios ni vamos a expropiarles su bienestar, su creación, su capital, su patrimonio. Eso de poner un impuesto que confisca el 50% del patrimonio es una barbaridad que no podemos aceptar. Muchas gracias. John Charles Caldas, tu pregunta, por favor, tu micrófono. Recuerda, pregunta breve al ponente, no comentario. ¿Qué tal? Buenas noches. Profesor Kur, buenas noches. Mi pregunta es sobre el TLC que aprobó Alejandro Toledo en su mandato. ¿Ese se lo considera abrir más el mercado o cómo se puede considerar ese sistema? El TLC fue algo bueno, pero lo que se debe hacer es un TLC interno. Así como hay un TLC externo, debe haber un TLC interno, o por lo menos zonas francas internas, donde hay estabilidad de tributaria, así como hay contratos ley que se firman con las grandes empresas mineras extranjeras, así debe haber también contratos ley con peruanos que fijan el tributo para ellos, fijan las leyes laborales para ellos, para que el futuro sea estable, no sea incierto y puedan planear su desarrollo económico. Solo si le aseguras a los empresarios un marco jurídico previsible, ni siquiera estable, previsible, el empresario va a invertir. Si tú no les aseguras un escenario previsible, no va a invertir. No importa que sea previsible un poquito tendiendo a ser abusivo, no. Con tal que sea previsible, ya el empresario sabe cómo invertir. Lo peor que le puede hacer un empresario es cambiarle las reglas de juego a cada rato. Ahí no. Por eso un tratado de libre comercio es bueno para extranjeros, pues regula las relaciones entre el interior y exterior de un país. Pero así como un tratado de libre comercio para el exterior, debemos tener un tratado de libre comercio, entre comillas, para el interior del país. Muchas gracias. Francisco Chávez, tu pregunta, por favor, corta al ponente, no comentario. Pregunta. Sí, buenas noches. Quisiera saber qué países del mundo se acercan más a las propuestas liberales que usted ha puesto en sus diapositivas. Gracias. Bueno, yo creo que actualmente Australia, Nueva Zelanda está muy cerca de lo que estoy proponiendo, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, países chicos como Liechtenstein, Suiza. Creo que Suiza es una cosa muy especial, ¿no? Países de los tigres asiáticos, porque ahí algunos dirían que la forma de gobierno es autoritaria, sí, pero por otro lado han hecho reformas pro mercado, ¿no? O sea, ahí viene la pregunta, ¿esto se puede hacer de manera autoritaria o no autoritaria? Esto es un desafío que se pregunta con la pregunta de los tigres asiáticos, ¿no? Pero en el mundo occidental democrático, yo diría Nueva Zelanda y Australia son los mejores ejemplos. Muchas gracias. Dionisio González, por favor, tu micrófono, tu pregunta al ponente, no comentario, pregunta al ponente breve, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, profesor. Sí, tengo varias preguntas en realidad. Quería comentar también, pero entiendo que estamos cortos de tiempo, no hay problema. Entonces, voy de frente con las preguntas, ¿no? Obviamente, antes que todo, ¿no? Agradecer al profesor por la ponencia, fue magistral, fue brillante, me gustó bastante, todos los puntos que se han agotado, ¿no? Bueno, la primera pregunta es, o sea, como se mencionó en la ponencia, ¿no? Uno de los factores claves en los que hay que invertir, al menos de parte del Estado, es justamente educación, salud, infraestructura, ¿no? O sea, sabemos que tenemos que invertir en ello. O sea, hace más de 100 años un país para alcanzar el desarrollo necesitaba o tener grandes recursos o tener de repente un territorio extenso o abundante mano de obra. Hoy en día los países ya no alcanzan el desarrollo de esa manera. Por ejemplo, tenemos Singapur, Israel, ¿no? Países pequeñísimos, con muy poca población, con prácticamente ningún recurso natural, y sin embargo no alcanzó el desarrollo porque tienen capital humano, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera aquí en el Perú, por ejemplo, ahí va mi pregunta, ¿no? Podemos hacer más eficiente la inversión que realizamos en estos dos sectores, educación y salud, ¿no? Porque al menos en los últimos 20 años nuestro presupuesto en salud y en educación se ha multiplicado por 8, por 10, por 12.
Sin embargo, la calidad en educación y salud ha empeorado. Antes en salud, por ejemplo, hace 20 años sacabas una cita y te la daban para de acá a 3, 4 días, pero ahora te la dan para de acá a 3 o 4 meses. Entonces, a pesar que el presupuesto en salud, por ejemplo, se ha multiplicado por 10 o por 12, la calidad del servicio ha empeorado, pero de manera astronómica, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, a partir de la economía o de repente con mejores regulaciones, ¿no? Podemos hacer más eficiente? Porque ya el problema ya no está tanto en aumentar más la inversión, sino en hacerla más eficiente, ¿no? Esa es mi primera pregunta. Correcto. La segunda pregunta... ¿Puedo contestarte una por una con ya, gracias, profesor. ¿Tú tienes cuántas preguntas? ¿3 o 2? Sí, son 3. Ya, te doy las 3, pero vamos a contar una por una. Ya, genial. Gracias. Primera, es evidente que se gasta cada vez más en salud, se gasta cada vez más en educación y la calidad cada vez empeora más. Ahí hay dos posiciones liberales opuestas frente a ese problema. Una posición moderada que dice que de cierta manera hay que darle la gestión hay que concesionar en cierta manera la gestión educativa. Y otra posición más radical que dice que con el mismo presupuesto del Ministerio de Educación podríamos subsidiar a todos los chicos que actualmente están yendo al colegio público, de tal manera que cada uno reciba una pensión mensual de 400, 500 soles, lo cual es el costo de una trilce, y privatizar todos los colegios públicos. Bajo ciertas condiciones, ¿no? Privatizarlo dándole la propiedad a los profesores, al personal administrativo del colegio y a los vecinos del colegio. Es decir, el colegio pasa a ser accionado y difundido de todo un distrito, los diferentes colegios. Esas son dos posiciones encontradas que tenemos dentro del partido y que todavía estamos discutiendo. ¿Cuál de las dos será la que más apoyo tenga de parte de ustedes, que son nuestros militantes, ¿no? Segunda pregunta. Genial, gracias, profesor. Sí, la segunda es respecto a la PEA. Ahí nos hizo mención, por ejemplo, de que el 80% de la PEA actualmente en el país no pertenece a este sistema forzoso, ¿no? De aseguramiento de ONP, AFP, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y yo creo que eso justamente es porque el 78% de la PEA actualmente en el país es informal, ¿no? Y un 2% incluso se enmarca dentro del margen de la ilegalidad, ¿no? Un 2%. Exacto. Entonces, todo eso suma ese 80%, ¿no? Entonces, mi pregunta va, ¿no? Por el hecho de cómo podríamos insertar a estas personas dentro del marco legal, ¿no? O sea, ¿cuál es la contraparte económica, por así decirlo, de la democracia política? De alguna manera, cómo democratizar la economía, ¿no? Cómo llevar la riqueza a todas estas personas, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, que la mayor cantidad de personas posibles puedan acceder a derechos de propiedad que son básicos, justamente, ¿no? Para poder desarrollar una economía un tanto más, no solamente desarrollada, ¿no? Sino tal vez más... próspera, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ahí yo creo, a pesar de que tuvo una resistencia inadecuada, se levantaron los jóvenes en masas y le hicieron mala propaganda por gusto, fue muy mal manejado políticamente, pero una solución muy, muy inteligente era esa famosa ley laboral Pulpín. O sea, ley laboral Pulpín que reducía las exigencias sociales a los nuevos trabajadores que contrataran a jóvenes. Justamente por ahí va el camino. Ofrecer nuevas condiciones laborales a los que son contratados nuevamente con menos cargas fiscales, con menos cargas sociales. Porque justamente las cargas sociales vienen a hacer más costoso el puesto laboral. Por lo tanto, si no tienes una productividad más alta, no te contratan. Por ejemplo, ¿por qué no podemos poner el salario mínimo en 5.000 soles más 2.000 soles de AFP? De aporte del patrón a la AFP, porque no van a contratar a nadie, simplemente quizás contraten a un gerente con ese sueldo mínimo, pero todo lo demás caen fuera. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que rendir lo que cuesta. Si el trabajador no rinde lo que cuesta, no es contratado. Y si pones el sueldo mínimo muy alto, si pones muchas exigencias de seguridad social, muchas contribuciones al IPS, muchas contribuciones a la AFP, simplemente encareces tanto la mano de obra que la gente que más necesita trabajo, que es la menos productiva, la menos calificada, queda fuera del mercado y se queda en el sector informal. Entonces, eso hay que, como decía mi amigo Giancarlo, hay que desregularizarlo, hay que flexibilizarlo.
Sí, pero ahora que mencionó el tema del sueldo mínimo, pero, o sea, en su posición solamente podría aplicarse esto al tema de las prácticas, o sea, lo que en el pasado se conoció como ley Pulpín, o podría generalizarse. Porque yo creo que al menos yo desde mi punto de considero vista, yo considero que debería generalizarse. Ya. Sí, lo que pasa es que desde mi punto de vista yo creo que eso es bastante peligroso, porque hay algunas economías que sí pueden darse la libertad de liberalizar este tema de sueldo mínimos, como es Suiza. ¿Por qué? Porque en Suiza existe una enorme demanda de trabajo y por lo tanto los sueldos suben. Pero acá en el Perú no existe una enorme demanda de trabajo, es todo lo contrario, más bien hay desempleo, informalidad hasta el 80% de la PEA. O sea, no podemos compararnos a países, por ejemplo, como Suiza. Por eso, amigo Dionisio, yo proponía que no se debe hacer en el orden de primero liberalizar el mercado laboral y después hacer la reforma empresarial, sino al revés. Primero debemos hacer la reforma empresarial y después recién la reforma laboral. Perfecto. Ahí sí, claro. Genial. Ese es el camino. Justamente por eso he invertido el camino de la ciudad. Perfecto. Sí, gracias, profesor. Y la tercera y última pregunta sería con respecto a las ONPs. Usted mencionó, por ejemplo, que podríamos de repente eliminar el sistema de las OIP o incluso AFPs, ¿no? Pero mi sugerencia es de repente no sería... AFPs no, sí, ONP. Solamente ONP. Sí. Mi sugerencia sería, ¿no sería tal vez más conveniente, no solamente para las arcas públicas, sino porque también podría aportar una gran espalda financiera al Estado para que pueda implementar todas estas reformas económicas y sobre todo en sector de educación, salud e infraestructura? Por ejemplo, convertir las ONPs en una suerte de fondo soberano de inversiones, como existe, por ejemplo, en el Fondo Global de Pensiones de Noruega o el Fondo Central de Previsión de Singapur, ¿no? O en Francia, o decenas de fondos de inversión que son públicos, ¿no? Y que existen en estos países desarrollados, ¿no? El problema Singapur, es que Taiwán, China, la ONP tiene un hueco en la caja, está con déficit. Lo que paga la gente que está en ONP no cubre a la gente que está jubilada con la ONP. O sea, ahí está poniendo el Estado plata de su bolsillo, plata de otros sitios encima. Entonces, esa ONP hay que cerrarla porque está en déficit crónico, está quebrada. Ha gestionado mal las pensiones, en todo caso, el Estado. Lamentablemente, en los años 80, por eso que se hizo la AFP, lamentablemente en los años 80, el Seguro Social era la caja chica del partido de gobierno. Y se tiraron la plata. Muchas gracias. Vamos a finalizar con Perfecto, muchas gracias, profesor. Con Ricardo Rojas, que fue la que también levantó la mano. Un comentario. Yo no sé por qué allá en Australia la PEA es más del doble, porque allá hay doble planilla. O sea, tú puedes trabajar medio día una planilla y en la tarde otra planilla, doble planilla. En cambio acá solamente exige una planilla, ¿entiendes? O sea, allá gana más del doble. Y con respecto al sueldo mínimo ahí, por eso es que se gana el doble ahí. No entiendo. No es como acá en la Constitución solamente dice el trabajador solamente puede una sola planilla. Tú puedes trabajar en pero allá tú puedes trabajar en dos trabajos acá, ¿no? No, pero no en planilla. Una es planilla formal y la otra, y la segunda, informal. Por supuesto que sí. Yo he trabajado en tres empresas de planilla. Yo he trabajado en tres empresas de planilla al mismo tiempo. Entonces debería de generalizar eso, porque allá hay muchos problemas acá que entonces no conocen acá la ley laboral en todo caso. No conocen, pero pues sí se puede. Gracias, Tommy. Profesor Curo. Tommy, esta es una, ¿sabes cómo la voy apagado, Tommy? Esta es una rueda de preguntas al ponente, por favor, no son de comentarios. Vamos a finalizar la ronda de preguntas con Ricardo Rojas. Ricardo, por favor, finalizamos contigo. Ricardo. Tu pregunta, no comentarios, amigos. Aquí se hacen preguntas. Pregunta al ponente, por favor. Ya, una pregunta más, al profesor, directo al hueso va a ser, ¿ya? Ya, directo. Hay comentarios a favor y en contra de lo que son los contratos ley. Entonces, ¿cuál sería su punto de vista? Si sería a favor, en contra, ¿hay que eliminarlas o debería mantenerse? Solo estaría a favor, yo creo que es algo negativo, pero yo solo estaría a favor si se concede a los peruanos, a los empresarios peruanos, el mismo derecho de hacer contratos ley con el Estado como a los extranjeros. O sea, si a mí como peruano y como empresario peruano me conceden el mismo derecho de firmar un contrato de ley para mi empresa, ahí sí acepto el contrato de ley.
pero no puede ser que el extranjero tenga más privilegios que el peruano. Debemos tener por lo menos lo mismo, por el extranjero debe ser tratado igual que el peruano y el peruano igual que el extranjero. Entonces los contratos de ley, si se promueven y se emiten para extranjeros, para empresas extranjeras, también debe ser posible contratarlas para empresas peruanas. Si no, sería injusto. Muchas gracias, profesor Kurney, por su ponencia del día de hoy. Ya son las 9 de la noche. Hasta luego. Vamos a finalizar esta reunión, esta clase de inducción número 4, que la ofreció nuestro amigo, también el secretario general de doctrina del Partido Libertario Peruano, Kurney. Este tema de cómo eliminar la pobreza es un tema muy escabroso que vamos a estar desarrollando a lo largo de las otras ponencias. También vamos a invitar más especialistas para ver estos temas, para aterrizar a más propuestas exactas que vamos a popularizar como partido. Bien, amigos, damos por finalizado. Recuerden que los esperamos a todos ustedes el día 2 de septiembre en el primer plenario del Partido Libertario Peruano. Vamos a entregar ahí, ese día se va a dar la última clase de inducción, la 10ª clase de inducción. Los esperamos a todos ustedes, va a ser un día muy especial para todos los militantes, y ese día también van a poder conocer directamente a todos los ponentes, a todos los líderes, a los fundadores, a todas las personas del Partido Libertario, y ahí quizás también va a estar presente el profesor Kurney, con el cual también van a poder quedarse conversando largo y tendido. Amigos, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Sabemos que ha sido un día muy agotador. Estamos de fiesta, sabemos el gran sacrificio que hace también el profesor Kurney y todos nosotros al interrumpir seguro una reunión que teníamos en nuestra casa por venir a cultivarnos y formarnos políticamente, porque lo que estamos haciendo nosotros es formarnos políticamente, porque somos un grupo de ciudadanos de bien que han decidido hacer un partido, inscribir un partido liberal, conservador, que busca enrumbar este país, hacer la vida de los ciudadanos mejor. Entonces, amigos, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Giancarlo, muchas gracias y saludos a todos de parte del profe Turet. ¡Viva la libertad! Saludos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!